La doctrina del infierno es una doctrina que ha sido muy tergiversada por las personas, porque las personas creen del infierno lo que se imaginan, mas no lo que leen en la Biblia. Y a raíz de eso hay tantas interpretaciones y tantas ideas que las personas tienen acerca del infierno que no son tan ciertas muchas veces. Quiero, antes de la prédica, aclarar una pregunta que mi tía Elsa me hizo el domingo pasado y que yo la respondí un poquito mal. Y les pido disculpas porque dije algo que no debía decir. La pregunta que hizo mi tía Elsa es que si el infierno en este momento está ocupado. Esa es la pregunta que hacía mi tía. Yo dije que sí, pero es una respuesta que debo ampliarla más porque hay que mirar los diferentes conceptos teológicos acerca de eso. Hay algunos pensamientos teológicos que afirman que en este momento al infierno van todas las personas que van muriendo sin Cristo. Y desde ese punto de vista, pues podemos llegar a pensar que el infierno sí está ocupado en este momento. Pero hay otras corrientes teológicas y al parecer son las más serias, afirman que en este momento el infierno está desocupado y que lo que está ocupado es otro lugar del que vamos a hablar hoy. Así que esta doctrina es una doctrina supremamente difícil de estudiar, de entender, y créame que es mucho más difícil explicar. ¿Listo? Es más difícil de explicar. Entonces, vamos a orar y dígale al Señor que por favor me utilice y le abra su entendimiento para poder comprender esta doctrina tan interesante. Amado Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, para estudiar este tema que está en la palabra, Señor, que está en la Biblia, que ha sido tan descuidado, que ha sido tan tergiversado, Señor, y que muchos le tienen terror, le tienen pavor, Señor, y prefieren hacerse a un lado y no pensar en estos temas, pero es importante que comprendamos lo que tu palabra nos dice. Danos el entendimiento, la sabiduría, y te pedimos que tu palabra, Señor, por el poder del Espíritu Santo nos hable y clarifique todas estas ideas y que podamos tener una doctrina correcta, Señor, sobre este tema. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días hablé acerca de la introducción de este tema y dijimos que hablamos acerca del carácter de Dios. Dijimos que Dios es un Dios santo y es un Dios justo, y el pecado ofendió la santidad de Dios, y al ofender la santidad de Dios, Dios obró en justicia, y Satanás fue la primera persona o el primer ser que ofendió la santidad de Dios, y Dios actuó en justicia creando este lugar de tormento para el diablo y para sus ángeles. Dijimos también que en la Biblia la palabra infierno es un proceso desde el Antiguo Testamento y se utiliza las palabras Seol, Hades, fuego consumidor, Abadón, infierno, lago de fuego, horno de fuego, abismo y otra serie de palabras que se utilizan en la Biblia para referirse al infierno. Y para allá vamos a ir hoy. Y dijimos que titulé esta enseñanza La cárcel de Dios. ¿Por qué la cárcel de Dios? Y porque el que va a castigar y el que va a atormentar a las almas condenadas en el infierno, ¿quién es? ¿Satanás o Dios? ¿Qué creen ustedes? Eso depende de la percepción que cada uno tenga. Muchos creen que en el infierno Satanás es el que reina, y no es así. Satanás no es el rey del infierno, ni va a reinar en el infierno, ni va a castigar a las personas. El que va a ejercer el juicio y el castigo en el infierno es el mismo Dios, porque Satanás será uno de los muchos que va a ser atormentado en el infierno. Eso está en Apocalipsis. En su debido momento llegaremos allá. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a comenzar a estudiar de manera, espero, profunda y detallada esta doctrina del infierno. Debo resaltar y debo mencionar y agradecer al pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz, quien me facilitó
muchos apuntes y mucho de lo que voy a decir tiene que ver con un estudio que él hizo acerca del infierno y otras investigaciones que por supuesto he tenido que abordar del tema. Vamos a mirar entonces el concepto del infierno en la teología bíblica. Vamos a mirar cómo la palabra infierno o cómo la doctrina de infierno, cómo se veía en el Antiguo Testamento y cómo se ve ahora en el Nuevo Testamento y cómo esta idea ha ido progresando a lo largo de la Escritura. Es importante entender que para nosotros hoy muchas cosas son claras, porque ya las tenemos todas en la Biblia. Pero en la antigüedad muchas cosas no eran claras porque simplemente la Biblia no estaba escrita. ¿Sí me hago entender? Las personas tenían visos, tenían ideas, tenían símbolos, tenían tipologías que estaban apuntando a algo, pero para ellos no era claro. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación completa. La revelación de la Biblia ha sido progresiva. De libro a libro ha ido progresando la revelación. Todas las doctrinas, pero en este caso la doctrina del infierno, se ha ido revelando poco a poco. Así que para el Antiguo Testamento la idea del infierno era una. En el Nuevo Testamento la idea del infierno quizás no es otra, pero sí es mejorada, es complementaria. Entonces vamos a mirar a partir del Antiguo Testamento cómo el infierno es presentado en el Antiguo Testamento. Entonces comencemos con las diapositivas, por favor. La primera palabra que encontramos en el Antiguo Testamento está en Génesis capítulo 37, versículo 35, y es la palabra que nosotros leemos en español Seol, que en hebreo se escribe más o menos Sheol. Sheol en el Antiguo Testamento se describe como el lugar de los muertos, tanto para los justos como para los injustos. Vayan teniendo presente todas estas ideas porque al final tendremos que encadenar todo eso. El Sheol en el Antiguo Testamento, ¿qué era? El lugar de los muertos, pero tanto de los justos como de los injustos. Es decir, que según el Antiguo Testamento, cuando las personas morían, fueran justos o fueran injustos, ¿a dónde iban ambos? Al Sheol. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Génesis 37-35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Aquí encontramos una referencia de un personaje que está llorando un hijo y él dice que descendió con su hijo ¿a dónde? Al Seol, al lugar de los muertos. Salmos capítulo 16, versículo 10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo capítulo 16 es considerado un salmo mesiánico y este salmo está hablando de Jesús en segunda persona. Obviamente David lo escribe, pero proféticamente David está hablando acerca de Jesús. Entonces, ¿Jesús fue al Seol? Vaya usted pensando en eso. Ahora, aunque la palabra Sheol no es idéntico al infierno del Nuevo Testamento, la palabra Sheol sí implica una separación de la presencia de Dios de los impíos. Todas las palabras que hemos mencionado, Sheol, Hades, Tártaros, infierno, abismo, lago de fuego, todas esas palabras, aunque en su contexto unas son iguales, otras no son iguales, pero en resumidas cuentas, todas estas palabras apuntan a una eterna separación de Dios y apuntan a un castigo eterno. Eso es lo común que tienen todas estas palabras, independientemente de cómo cada escritor las venga desarrollando. Lea conmigo Salmo capítulo 9, versículo 17. Dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces, la palabra Sheol significa lugar de los muertos. ¿Listo?
Para algunos intérpretes del Antiguo Testamento, el Seol era la tumba, era como decir aquí el apogeo, ese era el Seol. Pero cuando vamos al contexto de la palabra, vamos a dar cuenta que el Seol es un mundo espiritual, es un lugar espiritual donde van todas las personas que mueren. ¿Listo? Estamos hablando del concepto del Antiguo Testamento, tenga eso bien en claro porque esto es progresivo, hermanos. Hay otra palabra, otra frase que nos denota en el Antiguo Testamento la idea del infierno, y es el juicio divino. Busque por favor Daniel capítulo 12 versículo 2. Y en Daniel se habla también Daniel nos presenta esta realidad del infierno. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que Daniel aquí está hablando de varias cosas. Daniel aquí está hablando de una resurrección para vida eterna, y Daniel está hablando de una resurrección para vergüenza y para confusión perpetua. Y Daniel aquí lo que nos está mostrando es que las almas tienen un destino final, y ese destino final es un destino eterno, bien sea para salvación o bien sea para condenación. Así que podemos ir notando que el concepto del infierno desde el Antiguo Testamento ya se viene desarrollando. No era tan claro para ellos seguramente, pero para nosotros que tenemos hoy toda la Biblia sí es completamente claro. Entonces la primera palabra que encontramos en el Antiguo Testamento que hace relación al infierno es Sheol o Seol. La segunda que encontramos es juicio divino. Dios ejecutará un juicio divino, y los que sean castigados irán a una eterna condenación sin Cristo, y los que hayan aceptado el plan de redención irán a una eternidad con Cristo. El Antiguo Testamento también presenta imágenes de castigo. Imágenes de castigo. Busca Isaías 66, 24. Isaías describe un lugar de tormento con el fuego que no se apagará y el gusano que no muere. Y esta misma frase las utilizó Jesús en el Nuevo Testamento. Lea conmigo lo que dice Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Aquí ya empezamos a encontrar algunas características de cómo es ese lugar. ¿Cómo lo describe Isaías? Un lugar donde el gusano no muere y un lugar donde las llamas no se apagan. Ahora bien, algunos teólogos han dicho que todas estas figuras son tipologías, son analogías de cómo es realmente el infierno. Algunos escritores dicen que las analogías lo que pretenden es, a través de una figura literaria, tratar de demostrar cómo es algo en la realidad. Si esto es una analogía, lo que nos está mostrando es que la realidad es mucho más cruda de lo que nosotros podemos encontrar en este pasaje. Otras interpretaciones bíblicas textuales, porque hay una interpretación bíblica textual, dice que en el infierno realmente el gusano no va a morir. Usted sabe perfectamente que cuando una persona muere y se descompone, su cuerpo se convierte en gusanos. Y la Biblia dice aquí en este pasaje que su gusano nunca muere. Otros pensadores han dicho que el gusano no es un gusano literal, sino que el gusano son los pensamientos del hombre, y que en ese lugar de tormento donde habrá conciencia, los pensamientos del hombre lo van a aturdir, lo van a condenar y nos lo van a acosar día y noche. Son las diferentes maneras en que las personas ven el destino final. También el Antiguo Testamento hace ver el infierno como llamas eternas y un fuego consumidor. Isaías capítulo 33 versículo 14. Este pasaje
se acerca o se asemeja al juicio eterno. Es una referencia al destino de los impíos. Esta frase en el Antiguo Testamento aparece varias veces, pero no todas las veces que aparece tiene relación al fuego eterno o al castigo eterno. Esto lo hablé hace 8 días. Siempre que encontremos en el Antiguo Testamento fuego consumidor, no siempre hace relación al infierno, porque algunas veces habla del poder de Dios, que es como el fuego consumidor. Algunas veces dice que cuando Dios hace presencia o hizo presencia, era como un fuego consumidor que consumía a las personas. Pero también encontramos que Isaías 33:14 hace relación a llamas eternas o a un fuego consumidor. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? O sea que para estos hombres ya había una idea, ya había una concepción de que hay en efecto un lugar eterno de condenación. Y por la revelación que ellos recibieron del Espíritu Santo, pues comenzaron a escribir y comenzaron a mostrarnos cómo es ese lugar. Recuerde lo que le digo: la revelación es progresiva, va avanzando, cada vez se va ampliando mucho más. En el Nuevo Testamento encontramos otras formas. Y ya comenzamos en el Nuevo Testamento, se comienza a clarificar de una mejor manera la doctrina del infierno, y el infierno lo presenta de una manera más ampliada. Vamos a mirar entonces la primer palabra que aparece en el Nuevo Testamento para referirse a la doctrina del infierno, es la palabra Hades, como el jugo que usted compra por ahí. La palabra Sheol es la palabra hebrea. Cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, fue la versión, la Septuaginta, y la Septuaginta se escribió en griego. Y cuando se tradujo del hebreo al griego, no se usó la palabra Seol, sino que se usó la palabra Hades. Entonces, la palabra Sheol en el Antiguo Testamento es la misma palabra en el Antiguo Testamento, pero ahora se pronuncia Hades. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está muy enredada la pita? No, está fácil, ¿cierto? Sí, breve. Ustedes ya son hermanos experimentados en teología. Bien. Entonces decimos que la palabra Hades es el equivalente a la palabra Seol, es decir, es lo mismo. Hasta este momento decimos que es lo mismo. En el Nuevo Testamento la palabra Hades aparece como un lugar de espera para los muertos. Un lugar de espera para los muertos. Lucas capítulo 16 versículo 23. El capítulo que leímos al comienzo del culto. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba el rico? En el Hades. Y dice que estando en el Hades abrió los ojos, ¿y a quién vio? A Abraham y a Lázaro. Es decir, que hasta ese momento en el Hades estaban tanto pecadores como salvos, condenados como no condenados, porque en ese mismo lugar estaba el rico, y no fue allá por ser rico, sino que fue allá por no creer en el plan salvífico. Y en ese mismo lugar estaba Abraham y Lázaro, que se conoce como el seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar de reposo. Ahora, al parecer, imagínese usted una bodega muy grande. El Hades es un lugar inmensamente grande. ¿Qué tan grande? No se sabe. ¿Dónde está? Tampoco lo sabemos. Pero en ese lugar inmensamente grande está, hasta este momento que estamos viendo el tema, está dividido en dos lugares. El Hades o el Sheol está dividido en un lugar de tormento y está dividido en el reposo.
en el seno de Abraham. Cuando leímos el pasaje de Lucas 16 y el rico comienza a hablar con Abraham y el rico levanta la mirada al cielo y dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mi lengua con una gota de agua porque estoy atormentado en esta llama, ¿cierto? Entonces hay un lugar del Hades donde hay tormento y hay un lugar del Hades donde hay reposo. Y los que están, según este pasaje, en el lugar de tormento pueden ver el gozo y la paz y el consuelo de los que aceptaron a Cristo. Imagínese usted esa tortura. No solamente la tortura mental, sino estar siendo condenado, estar siendo atormentado por llamas y más encima estar viendo que hay otros que ya están siendo consolados. La respuesta de Abraham es muy interesante, porque Abraham le responde al rico, le dice: entre ustedes y nosotros hay una cima, con S. La palabra cima ahí significa abismo. Abraham le está diciendo: entre ustedes y nosotros hay un gran abismo que nos separa, que nos divide. Y Abraham dice: los que están allá no pueden subir y los que están aquí no pueden bajar. Así que aquí ya empezamos a encontrar muchos conceptos y muchas definiciones de ese lugar. Es decir, del Hades hasta el momento nadie puede salir. Esto abole o elimina por completo la doctrina del purgatorio. Porque si la doctrina del purgatorio llegase a ser bíblica y es verdad, entonces contradice lo mismo que dice la Biblia. Porque la doctrina del purgatorio enseña que cuando las personas mueren, las almas mueren, van allá y gracias a las misas que se ofrecen, a los pagos que se ofrecen, la persona va a ir subiendo hasta que purga sus pecados y ¡pum!, sale. Pero la Biblia me enseña, según lo que Abraham le dijo al rico, es que hay una cima, hay un abismo que separa esos dos lugares y los que están en el lugar de tormento no pueden pasar al lugar de reposo. Así que el concepto de infierno es un concepto de una condenación eterna, eterna para siempre. Otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento que hace referencia a la doctrina del infierno es la palabra Gehenna, que comúnmente se tradujo como infierno. Se escribe Gehenna con H intermedia y con doble N. Para los hermanos que están escribiendo. La palabra Gehenna, señora, ¿no? La palabra Gehenna, la palabra Gehenna es la palabra que en la doctrina del infierno el que más la usó fue el Señor Jesucristo. La palabra Gehenna, infierno, la única persona en la Biblia que más la usó fue Jesucristo. Según los eruditos, solamente una persona aparte de Cristo utilizó esa palabra. Así que de palabras de Jesús viene de manera explícita cómo es ese lugar. ¿Quién mejor él? Que él fue el que lo creó. Entonces la palabra Gehenna hace la otra relación. Ahora ya voy a explicar qué es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna es usada frecuentemente por Jesús y se refiere a un lugar de juicio final. Y esta palabra Gehenna tiene su origen en el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 7 versículo 37, en un lugar que se llamaba el Valle de Hinón, porque es que en el Valle de Hinón había un lugar donde se sacrificaban ídolos, se sacrificaban personas, se sacrificaba la basura y era considerado un lugar de juicio. Y cuando Cristo viene y cuando Cristo comienza a hablar del infierno, toma como referencia Jeremías capítulo 7 versículo 31 para dar a entender la doctrina del infierno y de la condenación eterna. Jeremías 7:31 dice: y han edificado los lugares altos en Tofet,
que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Y Jesús, teniendo presente esa idea de ese pasaje de Jeremías, lo dice en Mateo 5:29. Jesús dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el Gehenna o en el infierno. Ahora, el Gehenna en el Antiguo Testamento era el valle de Hinón, como les dije, donde se hacían sacrificios, donde se quemaban personas, donde se hacían sacrificio a ídolos. Pasan los años, el Gehenna en la ciudad de Jerusalén era el botadero de basura y estaba lejos, estaba afuera de Jerusalén, y era un lugar donde se quemaba toda la basura, y ese lugar permanecía todo el tiempo encendido con llamas, con fuego. Y para todos los habitantes de Jerusalén de aquel entonces era normal, como decir nosotros, el botadero de Doña Juana. Para ellos era normal el botadero de Gehenna, con la diferencia que el Gehenna permanecía todo el tiempo con fuego, y ahí depositaban la basura. Y algunos escritores dicen que en ese lugar inclusive llegaban a depositar o llegaban a lanzar personas para que murieran ahí, murieran no, porque ya eran muertas, para calcificarlas, para cremarlas, como se hace hoy en día. La Gehenna, como les dije, está en un barranco fuera de Jerusalén, y Jesús entonces utiliza ese lugar para decir que las almas pecadoras que no vengan en arrepentimiento irán al Gehenna, irán al lugar de tormento, irán al lugar donde las llamas no se apagan. Ahora, muchas personas han dicho que el infierno no existe porque Jesús estaba haciendo referencia a un lugar físico, que era el Gehenna. Pero como estamos viendo acá, la doctrina bíblica desde el Antiguo Testamento nos muestra que en efecto hay un lugar de fuego eterno, de llamas eternas, que cada escritor ha venido desarrollando de una manera diferente. En el Antiguo Testamento, Sheol; en el Nuevo Testamento, Hades; y Jesús utiliza la frase o la palabra Gehenna, que luego del latín infernum se tradujo como infierno, para que nosotros lo podamos leer en este día. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento, está en Mateo 5:22, que se usa para hacer referencia a esta doctrina, y es la frase lago de fuego. Jesús nos advierte claramente sobre el infierno de fuego o el Gehenna de fuego como una consecuencia del pecado no tratado. Por favor, lea conmigo Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. Jesús dice ahí, si leyéramos en griego, diría al Gehenna de fuego. Jesús está haciendo una referencia a ese lugar, pero obviamente está haciendo una analogía de ese lugar eterno, como los diferentes escritores lo vienen presentando. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Bien. Hay otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento para referirse dentro de este contexto de la doctrina del infierno, que es los tártaros o el tártaros. Usted dirá, pero es que cuando yo leo la Biblia no encuentro la palabra Gehenna y no encuentro la palabra tártaros. Claro, porque son palabras que se usan en su original, en el que se escribió, y cuando los traductores la traen al castellano, pues le colocan otra palabra.
La palabra tártaro únicamente aparece en la Biblia una sola vez. Solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y esta palabra única vez es utilizada por el apóstol San Pedro o por Pedro. Él es el único que utiliza esta palabra, y ya vamos a ver de qué manera el apóstol Pedro utiliza esta palabra. Y aquí el panorama se nos abre un poco más. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Primero, Dios tiene la facultad de perdonar y de no perdonar. Tengamos eso claro. A los ángeles no se les otorgó perdón. No hay opción de perdón para los ángeles que se rebelaron contra Él. Nunca lo habrá. Y ya ellos han sido destinados a un castigo eterno. Así que Dios tiene la facultad de perdonar y de no perdonar. Sigamos leyendo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles ¿a dónde? Ahí aparece la palabra tártaros. Arrojándolos a los tártaros o al tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Ahora, hemos dicho que hay un Hades o Sheol, que es el lugar de espera de los muertos. Pero aquí el apóstol Pedro introduce otro término que no aparece, que es el Tártaros. Según los estudiosos de la Biblia, ellos dicen que muy posiblemente el Tártaros es otro lugar, aparte del Hades y aparte del Sheol, donde se encuentran los ángeles en lugares de oscuridad. Es un lugar donde no hay luz. Y en este lugar llamado los tártaros, los ángeles rebeldes fueron puestos prisioneros y cautivos, esperando el día del juicio. ¿Recuerda usted en la parábola o en la historia, de los endemoniados gadarenos, cuando los demonios le dicen a Jesús: has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces hay algunos, según este pasaje, algunas huestes de maldad que están en lugares de oscuridad, prisioneros, esperando el juicio final. Pero también entendemos por la historia de la Biblia que hay otras huestes de maldad que están sueltas, dando vuelticas, buscando a dónde meterse. Lo que llamamos demonios. Entonces el apóstol Pablo habla de otro lugar. Habla de del Tártaros, donde muy posiblemente están los ángeles que se rebelaron con Satanás en el cielo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos recordando un poquitico, hermanos. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles fueron las frases o palabras que se usaron? Sheol, juicio divino, imágenes de castigo, llamas de fuego y fuego consumidor. En el Nuevo Testamento la idea va progresando y encontramos las palabras Gehenna o infierno, encontramos la palabra Hades, que es el lugar de los muertos, encontramos también la palabra lago de fuego, encontramos la palabra tártaros, y se me escapó una que no la escribí, encontramos otra palabra que es abismo, que no la apunté hoy. El abismo, que lo encontramos en Apocalipsis, dice el abismo sin fondo. Ahora vamos a mirar. En mi bosquejo dice la centralidad de Cristo. Cristo es la persona que más habló del infierno en el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? Es la persona que más habló. Cristo y Juan, el apóstol Juan, fueron las personas que más tocaron el tema, pero Cristo es la persona que más lo toca. Y Cristo, en los diferentes evangelios, nos muestra las características de este lugar. Entonces vamos a leer Juan capítulo 5, 22 al 27. Jesús
no solamente confirma la existencia del infierno, sino que lo describe con mayor detalle que cualquier otro personaje bíblico. Ahora, nosotros creemos que las palabras de Jesús son autoridad, amén. Y si Jesús lo dice, como dije hace 8 días, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es verdad, y lo que ahí dice es verdad, y lo que Jesús dijo es verdad. Juan capítulo 5, 22 al 27. Vamos a mirar de aquí en adelante de qué manera Jesús presenta el infierno. ¿Lo tienen conmigo? Ahí está, lo pueden leer. Juan 5, 22 al 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honrará al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creo que yo estaba leyendo todo lo que tengo apuntado. El 24 es el que me interesa. Perdónenme. El 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mire qué cosa tan interesante como Jesús utiliza aquí los verbos, porque aquí Jesús está utilizando en presente. El verbo, la palabra vendrá, Jesús la está utilizando en presente. No dice irá, dice vendrá. Jesús está hablando aquí en presente. Leámoslo de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene actualmente, tiene vida eterna. Y el que no oye la palabra y el que no obedece el evangelio, viene a condenación. Ya está condenado. Como les enseñé que días hablando de Juan capítulo 3, el que no cree en Cristo de manera salvífica y el que no acepta el plan de salvación ya está condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado. Así que una persona que no ha venido a la salvación es un cadáver ambulante mientras está en vida, porque su destino es un destino de eterna condenación. Por eso no estoy de acuerdo con los cristianos evangélicos que creen que estamos en un lugar intermedio en que ni somos salvos ni somos condenados, y Dios va a ver qué hace conmigo y Dios mirará qué pasa conmigo. Yo vivo mi vida y Dios verá. El que tiene que ver es usted, porque la palabra es clara. El que no cree ya ha sido condenado, y el que cree en el plan de salvación, por eso se llama salvación, porque ¿de qué es salvado? Del estado de condenación. De lo contrario no habría salvación. Si la doctrina del infierno es falsa, ¿para qué salvación? Si la doctrina de la condenación es falsa, ¿para qué salvación? ¿De qué nos salvaría entonces Dios? No tendría sentido. Entonces la salvación tiene que ver con rescatarnos de ese estado de condenación en que toda persona ha caído a causa de su pecado. Toda persona que ha pecado ha caído en un estado de eterna condenación. Aunque está vivo, vivito y coleando, ya tiene sobre su cabeza una sentencia. Amén. Y el día en que muera, esa sentencia se va a hacer realidad. Y un segundo o 5 minutos después, les recomiendo esa prédica del pastor Adrian Rogers, 5 minutos después de la muerte, cuando aparezca allá, se va a encontrar en medio de llamas, de gritos, de angustias, de oscuridad, etcétera, etcétera. Jesús describe que el infierno es un lugar de condenación.
Algunos teólogos más osados han dicho que el infierno, más que un lugar, es un estado permanente en el ser humano, y es un estado de permanencia, de angustia, de sufrimiento, de condenación, de tortura. Muchas personas creen que el infierno es un lugar donde se podrá escapar, donde habrá un rincón donde yo podré escapar del castigo, donde hay un lugar donde de pronto voy a encontrar algo de paz. Déjeme decirle que la Biblia presenta que todo el infierno será un lugar de absoluto tormento. Y lo que la Biblia presenta es que de ese lugar no hay salida, no hay escapatoria. Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Quién tiene el poder de lanzar a las personas al infierno? Dios. Muchas personas dicen: yo no creo en un Dios que sea capaz de condenar a las personas, porque como les prediqué hace mucho tiempo, muchas veces adoramos a un Dios imaginario. Y hemos creado un Dios mental, hemos construido un Dios mental que no es el Dios de la Biblia. Y si el Dios en que usted cree es un Dios tan buena gente que no es capaz de condenar a nadie, déjeme decirle que ese Dios que usted cree es un ídolo y es una construcción mental. Y no es el Dios de la Biblia. Miren lo que Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Los seres humanos. Los seres humanos. Dice: no teman a ellos. No le tema al que mata el cuerpo y el alma. Perdóneme, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede. Así que el alma es inmortal. Eclesiastés lo dice claramente: he puesto eternidad en el hombre. Creo que está en el capítulo 9. No recuerdo exactamente. Pero en Eclesiastés, si alguien tiene por Google, ayúdeme a buscar donde dice: he puesto eternidad en el hombre. Y ahí Salomón está hablando de que Dios, el hombre no existía, y cuando Dios crea al hombre, Dios le da un alma que es eterna, que trasciende. Señora. No, su cuerpo se descompone en la tierra, su alma, porque nosotros somos alma, ¿sí? ¿Ustedes a quién están viendo? Un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, ¿quién vive? Un alma. ¿Y cómo se llama ese alma? Josué Daniel, ¿sí? Cuando yo estire la pata, este cuerpo se va a descomponer, pero mi alma, que soy el que está hablando a través de este cuerpo, va a trascender, ¿cierto? Y cuando yo abra mis ojos, espero ver los brazos de Cristo. Sí, más o menos. Bien. Abraham pregunta que si el infierno es inmaterial. Material es todo lo que nosotros podemos tocar, ¿cierto? Cuando usted muere, su cuerpo, ¿a dónde va? Hoy en día, o va al cementerio o va a la cremación, ¿verdad? Su cuerpo desaparece. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que es un lugar espiritual, ¿sí? Pero que sea espiritual no significa que sea irreal, porque estamos viendo por la Biblia que es un lugar real, espiritual. Otros escritores basados en el libro de Job dicen que el infierno está en el centro de la tierra, porque cuando uno lee Job pareciera dar la connotación de que el infierno está en el centro de la tierra, ¿sí? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Allá en el juicio final, después del trono blanco, cuando las personas resuciten, cuando haya la última resurrección y todas las personas resuciten en un cuerpo, y
perdón, y estén parados frente al trono de Dios, dice la Biblia que serán lanzados al lago de fuego y azufre, ¿sí? Algunos teólogos dicen que tanto los que resucitemos o recibamos a Cristo en las nubes, recibiremos un cuerpo diferente a este, será un cuerpo de gloria. Un cuerpo de gloria, un cuerpo, se me escapa la palabra, y los que resuciten al final para ser sentenciados y castigados van a recibir un cuerpo, no físico, pero un cuerpo que va a soportar el castigo eterno. Son cosas que nosotros hoy no podemos entender y comprender a mayor profundidad. Bien, ¿dónde íbamos? Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si el alma no se puede matar es porque el alma no muere. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que aquí nos está dando la claridad que el mismo Jesús, de que Dios tiene el poder y la autonomía de lanzar al infierno, no al que caprichosamente Él quiera, porque algunos creen que Dios se levanta como nosotros, con la pata izquierda o con la pata derecha. Algunos creen que Dios se levanta de buen humor, y cuando se levanta de buen humor me va bien, y cuando se levanta con las malas pulgas a mí me va mal. No, Dios no actúa así, hermano. Dios es inmutable, Él no cambia. Y no es que Él diga, Tin, Marín, Dedo, Pingüe, Cucaramaca, Títere, fue, uy, le tocó a usted, hermano, de malas para el infierno. No, Dios no actúa de esa manera, hermano. Dios no actúa así. Y lo mismo para la salvación. Dios no dice, a ver, Tin, Marín, Dedo, Pingüe, Cucaramaca, ay, te vas para el cielo. Sí, los demás de malas, ¿sí? Yo no creo en ese tipo de salvación. La Biblia nos muestra otra cosa muy diferente. Pero aquí el escritor de Mateo nos muestra que en efecto Dios tiene el poder de condenar a alguien. Dios es el que va a castigar. Satanás es otro castigado. ¿Abraham levantó la mano? No. Si decimos que Dios puede destruir el alma de las personas, estaría contradiciéndose él mismo en Eclesiastés y lo que leemos acá de que el alma no muere. Ahora, nuestros amigos adventistas de los santos de los últimos días, ellos creen en la extinción total y se basan en esos versículos donde aparentemente, si leemos, dice que Dios destruye el alma. Pero aquí cuando habla de destruir, no está hablando de desaparecer, sino que está hablando de, dentro de la doctrina, de un castigo eterno. Entonces no está hablando de que el alma va a desaparecer. Nosotros no creemos en la doctrina de la extinción. La doctrina de la extinción o de la exterminación enseña que después de miles y miles y miles de años de condenación, en algún momento de esa eternidad, el alma se extingue, desaparece. No creemos en esa doctrina. Bien, continuemos. No sé cuánto llevo predicando. ¿Seguimos o paramos? Bueno, gracias. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. Yo busqué en Eclesiastés 3:11 y ahí dice que le da eternidad en el corazón, no la... Es ese. ¿Eclesiastés qué? Eclesiastés 3:11 habla de que Dios le dio eternidad al ser humano. ¿Listo? Gracias. Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar aquí lo que están hablando mi esposa y mi hijo, nos haríamos del tema, porque la Biblia presenta alma, cuerpo, espíritu de diferentes facetas a lo largo de la Biblia. Se habla de dicotomía y de tricotomía, pero ahorita no es el tiempo para hablar de eso, así que cierro mi paréntesis. Dejémoslo ahí en que la palabra habla la Biblia habla de que al ser humano Dios le dio una
eternidad. Al alma le dio una eternidad. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí, ¿vale? Bien, sigamos adelante. Jesús describe a los malvados siendo arrojados al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces estamos viendo cómo Jesús presenta el infierno. Mateo 13, 41, 42 dice: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que Jesús dice, ¿cómo va a ser la estadía en ese lugar? ¿Va a ser un lugar de qué? De lloro y de crujir de dientes. ¿Saben qué es crujir dientes? Cuando usted tiene mucha rabia, mucha angustia y chirrea los dientes. Cuando le aprietan los brackets. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48 e Isaías 66, 24. Jesús usa la imagen del Gehenna, citando Isaías 66, 24, enfatizando un lugar de tormento donde el fuego no se apaga. Si tu pie, ya lo leímos, te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Repito lo que dije hace rato. Hay 2 tipos de interpretar esto según las corrientes teológicas. Quienes creen que aquí habla de un lugar, de un lugar literal donde el infierno, donde el fuego no se apaga, ¿cierto? Otros dicen que no es tan así, sino que esto es una analogía para hacernos entender la gravedad y la situación tan difícil que se va a vivir en el infierno. Y algunos de los personajes que apuntan a esta doctrina dicen que es como cuando usted tiene un odio en su corazón muy grande y usted lo que siente es una llama en su corazón que arde y que lo busca hacer el mal. Y esas personas dicen que en ese momento de condenación, ese fuego que va a existir es una llama interna donde la persona se va a remorder su conciencia toda una eternidad. Ahora, sea una llama física, sea una llama literal o sea la llama del fuego, la palabra nos muestra que va a haber un lugar de tormento. ¿Estamos? También había escuchado, o sea, en lo que estudio, había escuchado que el gusano, como dice ahí, muere, había escuchado que es el alma como tal, o sea, que siempre va a haber un dolor porque esa alma no se va a poder destruir como habíamos hablado. Exacto. Precisamente yo leí acerca de eso y algún escritor dice que el gusano hace referencia al alma, a los pensamientos, a los recuerdos, y que va a ser un constante remordimiento, y entre más pasa el tiempo, más remordimiento habrá porque nunca va a salir de ahí. Bien, sigamos adelante. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús muestra el Hades como un lugar de tormento inmediato tras la muerte para los impíos, con una separación irreversible de los justos, lo que hablábamos hace un ratico. Entonces, la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 31, encontramos muchas cosas, pero ya el tiempo no nos va a dar. Pero ahí encontramos que hay un lugar que se llama Hades, y cuando las personas mueren, hasta ese momento, necesito explicar eso, hasta ese momento, es decir, a ver, es que esto tiene tanta tela para cortar, hermanos. Desde la eternidad, cuando Cristo fabricó el Hades y el infierno, ¿cierto? Las personas que mueren
morían, van al Hades o al Sheol, ¿cierto? Viene pasando el tiempo, los siglos de los siglos, a Adán, José, Abraham, Daniel, todo, hasta que aparece en escena Cristo. Cristo aparece en escena y el Hades aún está funcionando, pero hay un acontecimiento muy especial en la muerte de Cristo, que nosotros leemos, y por supuesto alrededor de eso también hay diferentes posturas teológicas. La palabra dice que Cristo muere, según Efesios, y desciende a las profundidades y lleva cautiva la cautividad. Entonces algunos teólogos dicen lo siguiente, 2 puntos. Los condenados, los que no aceptaron el plan de salvación, la gracia salvadora, desde el Antiguo Testamento hasta la muerte de Jesús y hasta nuestros días, mueren y van ¿a dónde? Al Hades, al lugar de tormento. Pero los que murieron en Cristo, los que aceptaron la gracia salvadora en el Antiguo Testamento y en la época en que Jesús vino, ellos murieron y fueron al seno de Abraham, que está ¿dónde? En el Hades. Pero cuando Cristo muere y cuando Cristo va al Hades, Cristo toma todas esas almas salvas y las lleva cautivas al cielo. Esa es una enseñanza que hay y es muy probable que así sea. ¿Listo? De ahí parte la respuesta que yo les daba hace rato. El infierno en este momento está desocupado según este pensamiento. En este momento las almas que ya son condenadas están siendo atormentadas en una llama en el lugar que se llama Hades. Pero los que mueren en Cristo ya no van al seno de Abraham, sino que van directamente a la presencia de Dios en el cielo, desde ya. No, ya. La salvación es actual. ¿Listo? Entonces, quien muere en Cristo, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Claro, claro. Nosotros ya estamos en la presencia de Dios. Espero, ¿cierto? Confío. Pero cuando muramos, trascenderemos a esa realidad. ¿Sí? A esa realidad. ¿Listo? Señor, el Hades está activo para los que mueren sin Cristo. Vamos concluyendo, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Muchas? No me vaya a decir que tiene todo claro, porque ni yo lo tengo claro. Y no se vaya a ir de aquí y no vaya a investigar. No, vaya a su casa e investigue, hermano, lea, averigüe. Señora. Pues ya estamos en la presencia de Dios, lo único que cambiamos es la materia, el cuerpo, y seguimos. Por eso digo que trascendemos, trascenderemos. Tenemos clara de que somos algo ya, listo, vivimos con el Señor, solo cambiamos materia y seguimos ese gozar de vivir en Cristo. Y los que no, de pronto que están para a ponerse las pilas a la salvación, y ya. Bien, vamos a terminar leyendo Lucas 16, versículo 23. Y concluimos hoy el tema de el Hades y el Sheol. Conclusión: el Hades es el lugar, hoy es el lugar para los condenados, ¿sí? Y para los que mueren en Cristo, van a la presencia de Dios. Ahora, hay otras doctrinas que hablan del dormir en Cristo. Algunas doctrinas enseñan que cuando los hijos de Dios mueren, en este momento están durmiendo, literalmente durmiendo, en un estado de paz, esperando la final trompeta, la resurrección de los muertos, y en ese momento les van a meter un susto y los van a despertar. Es otra postura teológica que hay. No es tan aceptada, pero se la cuento para que usted sepa. Lo bonito de esta doctrina es que enseña que ya son salvos, ¿sí?
pero que están dormidos. Si a usted le gusta dormir, esa doctrina le va a interesar bastante, ¿sí? Porque va a dormir unos cuantos años. A los que no dormimos tanto no nos interesa esa doctrina. Bien. Lucas 16, 23. Y en el Hades, 16, 23. Y en el Hades, esa no la tengo, bueno, toca que la cede. No, esa no está ahí, Abraham. Y en el Hades, se me acaba de ocurrir. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Entonces, en el Hades, ¿qué hay? Tormentos. Tormentos, ¿listo? Y en el Hades, ¿a quién vio? Y a Lázaro. Recuerde que hasta ahí, según la doctrina, Cristo viene y se los lleva. O sea que en este momento posiblemente los que están en el Hades ya no ven a nadie, según la enseñanza de esta doctrina. Luego dice, entonces él, dando voces. ¿Qué es dar voces? Ahora, ¿cuántas personas estaban con el rico en el Hades? Miles, millones. Pero aquí solamente habla de uno, pero está haciendo referencia a todos. Es decir, que lo que el rico vio, los demás lo estaban viendo. Y si el rico estaba gritando y clamando misericordia, ¿qué cree usted que estaban haciendo los demás? ¿Nombrando los representantes? No. Todo mundo estaba pidiendo, pero ¿en qué manera la estaban pidiendo? A gritos de desesperación. Los que están condenados, no, aquí estamos hablando de los condenados. Estamos hablando del rey, del rico que está condenado. Y él está viendo a los salvos. El que está clamando misericordia es el que está condenado en el Hades, en la parte de tormento. ¿Listo? Los que son salvos ya son salvos. Gócela, disfrútela. Los que están condenados están pidiendo misericordia. A lo que yo quiero llegar, hermano, es que usted se haga una imagen. Escuche, trate de imaginarse a millones y millones y millones de personas que han muerto a lo largo de la vida, que están en ese lugar, clamando a gritos misericordia. Ya no hay misericordia. La respuesta la da Abraham. Sigamos leyendo. Entonces él, dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo pienso que hay dos llamas: las llamas del infierno y las llamas de la angustia, del desespero, de saber que tuvo la oportunidad de ser salvo y no quiso. Además de todo, versículo 26, saltémonos. Ahí viene la respuesta de Abraham. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá para acá. Sí hay juicio. El juicio final. El juicio del trono blanco. Dime. Ellos están en un lugar transitorio. Están en una cárcel. A ver, el concepto de infierno es un concepto de castigo eterno. ¿Listo? Eterno. Ellos están en el Hades, castigados eternamente, pero el Hades en este momento es una cárcel temporal. Cuando llegue el juicio del trono blanco, todas esas almas y millones de almas que en este momento están en el Hades resucitarán en un cuerpo.
Todas esas miles de personas resucitarán en un cuerpo y volverán a la vida y estarán presentes en el juicio del trono blanco. No para escuchar el mensaje de salvación, porque ya son condenados eternamente. Ese día, esos miles y millones de personas que resucitaron, más los miles que van a estar vivos después del milenio y que se ha repoblada la tierra, todas esas personas van a recibir la sentencia condenatoria. Es decir, le van a decir: fulano de tal, pase adelante, usted es condenado porque tal, y le van a decir por qué es condenado, y será arrojado al lago de fuego y azufre. Ese es el destino final. ¿Cómo les parece? Jesús, señora. Ya somos salvos, entonces dice la palabra que el que no ha creído ya es condenado. Entonces realmente el juicio viene a ser juzgado por la palabra. Así es. Es como, hacía en mi mente algo de que tantos millones y millones y millones para juzgar, seguramente va a ser muy breve en cuestión de decir ya, porque es que la palabra es la que nos va a juzgar, nos va a decir si usted aceptó al Señor Jesucristo y bueno, todo lo que ya sabemos. No sabemos cómo va a ser el juicio final. Lo que dice mi tía, yo pienso que es cierto. Dios es todopoderoso, ¿no? Puede que ese juicio final dure 2 segundos, donde Dios en su poder a cada uno le hable de manera individual e independiente y le diga: usted es condenado por esto, y todos en una son arrojados. Ahora recuerde que la palabra arrojados en el griego no es por aquí, por favor, siga. No, la palabra arrojado significa lanzado con violencia. Y lo que va a ocurrir en ese momento es que todas estas personas van a ser arrojadas con violencia al lago de fuego y azufre por siempre, jamás, dice la palabra del Señor. Vamos a terminar. ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿A salvarnos de qué? De la condenación eterna, entre muchas otras cosas que habla la salvación. Y quiero hacerle unas preguntas. ¿Quiénes van al infierno? ¿Quiénes van al infierno? Los que no aceptaron a Cristo. ¿Qué más? ¿Quiénes van al infierno? Ayúdenme. ¿Qué cree usted? ¿Los malos van al infierno? No, los malos no van al infierno. ¿Los injustos no van al infierno? ¿Quiénes van al infierno? Yo le pregunto, ¿usted por qué no va a ir al infierno? De su respuesta dependen muchas cosas. ¿Usted por qué no va a ir al infierno? Si yo le pregunto cuántos no quieren ir al infierno, usted va a levantar los 2 pies y las 2 manos. La pregunta es: ¿por qué no va a ir al infierno? Y usted podrá decirme: porque soy bueno, porque yo reparto mercados, porque yo le soy fiel a mi esposa, porque yo ayudo en mi casa, porque yo hago. Déjeme decirle que nadie se escapa del infierno por hacer buenas obras, porque la salvación no es por obras. Una persona va al infierno. Sangre de Cristo. Una persona va al infierno, escúcheme, por no obedecer el llamado del evangelio. Una persona no va al infierno por pecar,
porque todos somos pecadores. Una persona va al infierno porque no ha venido a Cristo en fe y en arrepentimiento. Fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo: el que cree, el que no cree ya es condenado, pero el que cree tiene vida eterna. Pero este creer del que Jesús le hablaba a Nicodemo no era ese de que, sí, yo creo en Chuchito lindo, pa' Chuchito que sí. No, eso no es eso. El creer bíblico que se habla ahí es un creer de salvación. Es un creer de confianza, de entregarle mi vida a Cristo, que entender de que a pesar de que yo soy pecador y que peco todos los días y que lo que yo merezco es el infierno y la condenación eterna, el creer significa que yo deposito mi confianza en que Cristo me puede y me ha salvado. Eso es lo que me libra del infierno. Es eso. Y yo espero que aquí cada uno de ustedes ya haya tomado esa decisión de entregarle a Cristo su vida, entendiendo que como yo merezco la muerte y merezco el castigo eterno, Cristo me ha librado. Amén. Incline su rostro, por favor. Si usted no ha venido a la salvación, hoy es el día. Hoy es el día en que usted puede escapar de ese lugar de tormento que se llama infierno, lago de fuego y azufre. Hoy es el día en que usted le puede decir: Señor, quiero confiar en ti para salvación. No quiero confiar en mis fuerzas, no quiero confiar en mis obras, no quiero confiar en mis ideas, quiero confiar en ti para salvación. Señor, sálvame. Dígale: Señor, toma control de mi vida, entrónate en mi vida, Señor. Sálvame y rescátame de ese estado de condenación eterna. Amado Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Reconocemos que la salvación viene de Dios. Reconocemos que Cristo ejecutó la salvación. Y reconocemos que el Espíritu Santo la testifica, la hace realidad en nuestras vidas, Señor. Creemos en tu palabra completamente, Señor, y creemos en estas realidades eternas. Pero lo que más nos interesa aquí en este tema, Señor, no es descubrir cómo es este lugar, ni lamentablemente saber quiénes están y quiénes irán, sino que lo que nos atañe en este estudio es ver tu obra maravillosa. Señor, ver que tú diste tu vida para salvarnos de la condenación eterna, Señor. Que tú tomaste nuestro lugar en la cruz, tomaste nuestros pecados, te subiste y pagaste la deuda eterna, Señor, que era impagable por nosotros, para que no fuéramos a ese lugar de condenación, Señor. Eso es lo que realmente nos importa, Señor. Te damos gracias porque en la cruz del Calvario, Señor, hubo redención, hubo rescate, Señor, hubo liberación. Gracias. Nos aferramos hoy, Señor, a la cruz. No solamente a la cruz, sino que nos aferramos a ti, Señor, que fue el que hizo la obra perfecta. Y depositamos nuestra confianza en ti, Señor. No depositamos la confianza en nuestras fuerzas, en nuestras obras, en nuestra religiosidad, en nuestra espiritualidad, sino que depositamos nuestra esperanza en ti, Señor. Creemos que a pesar de nuestra condición, Señor, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, tú nos has salvado, nos has rescatado, Señor. Creemos y confesamos que la sangre preciosa de Cristo nos limpió, nos purificó, nos lavó, Señor, y fuimos comprados a precio de sangre, Señor. Si tú eres nuestro dueño, Señor, y tú nos compraste, nuestro seguro eterno está seguro en ti, Señor amado. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Aún ni la muerte, Señor, nos separará de ti, Señor.
Gracias por habernos dado el privilegio de nacer de nuevo, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que la condición para ver el reino de los cielos es nacer de nuevo, Señor. Gracias por ese nuevo nacimiento, Señor. Y te pido, amado Dios, que los que no han venido al nuevo nacimiento, los que no han venido al arrepentimiento, los que no han venido a la fe, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, les redarguya, les convenza, Señor, les muestre su miseria espiritual, Señor, y corran desesperados a la cruz para recibir de ti el perdón y la salvación, Señor. Esperamos, Señor, tu pronto regreso, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Y por supuesto que tememos en gran manera al que puede tomar la decisión de condenar, Señor. Hoy te clamamos por misericordia, Señor, por todos aquellos que no te conocen, Señor. Y te damos gracias por la misericordia que se ha revelado, Señor, para los que te conocemos. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Padre, terminamos hoy nuestro servicio, Señor, agradecidos contigo, Señor.